Amados hermanos, sean todos bienvenidos. Y si los cálculos no me fallan, estamos en el domingo número 19, a partir de que comenzó la cuarentena y toda esta nueva modalidad de que nos estamos comunicando a través de estos medios. Así que qué placer el poder saber que ustedes ahí están. Verlos no, pero por lo menos saber que ustedes ahí están. Siempre comenzamos con las recomendaciones de siempre, ustedes ya saben, siempre ocupar su mascarilla y de preferencia que sea así de estas. ¿Verdad? Dicen que las de tela no son muy buenas. Ahora, si no hay de otra, pues buscar de esta y alcohol. ¿Verdad? Ok, entonces vamos a comenzar orando para poder pedirle a Dios que nos bendiga, que nos guarde, que nos ayude en el transcurso de esta transmisión y luego vamos con alabanza. Así que vamos a orar. Padre, te damos las gracias por esta preciosa mañana, Señor, que tú nos acompañas, que sabemos, Padre, que tu gracia permanente y tu misericordia nueva cada mañana nos acompañan, Señor, para poder tener gozo, para poder saber, Padre, por la renovación de nuestro entendimiento, que tu voluntad, Padre Santo, para que nosotros la hagamos, es buena, agradable y perfecta. En tus manos dejamos, Señor, esa transmisión, que no va a tener mayores dificultades, Señor, para que juntos podamos alabarte, para que juntos podamos gozarnos, para que juntos podamos escuchar tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, quedamos con alabanza entonces, quédate con nosotros, no vaya a hacer otra cosa, disfruta las alabanzas, eleva tu voz hasta el cielo y regresamos en un momento. Eso lo dice
anciano de día será. Toda nación y la creación al anciano de día se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de días no pasará. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de días no pasará. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días. Levanta tu mano a él y dile: toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de días no pasará. Como dice ese bajo. Aleluya. Te alaban, Señor. Tú reinarás en lo, oh sí Señor, Dios sin igual. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás. ¿Cómo dice? Al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días. Sobre Colombia, sobre Colombia tú reinarás, al anciano de días cantar.
principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra
has sostenido, oh, tu diestra me has sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otra puerta se abrirá ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo las sombras de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo las sombras de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, hoy tomaré una decisión. Ya sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo las sombras de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo las sombras de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí.
bajo las sombras de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo las sombras de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Sí, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. No hay mejor cosa que poder comenzar adorando y alabando a Dios. Así que, hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Sabemos que todos tenemos ese anhelo, ese deseo de volvernos a reunir nuevamente y esperamos en Dios que eso ocurra pronto. Por el momento, pues ahí tenemos ya los anuncios, amados. Ustedes pueden darse cuenta. Comenzamos nuevamente con los servicios dominicales. Ustedes ya saben que estamos siempre a las 10 de la mañana, comenzando pues con la oración de apertura, estamos con alabanzas y tenemos los dos medios para que tú puedas visualizar esta transmisión, ya sea a través de Facebook o de YouTube. Ahí está en el canal, busca Iglesia Cristiana de Adoración. Vuelvo y repito, como dije al principio, este es nuestro domingo 19, en que estamos con esta nueva modalidad, esperando en el Señor que pronto podamos reunirnos físicamente. Ok. Luego tenemos también los grupos de crecimiento. Ustedes ya saben que físicamente la reunión física está suspendida, ¿verdad? Más sin embargo, pueden hacerlo siempre por los canales digitales, ya sea Zoom, ya sea Google Meets, ya sea con Messenger. También creo que también ahora a través de WhatsApp también se puede crear una sala para que ustedes también se puedan estar reuniendo, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de estarme reuniendo con el grupo de Santa Tecla, y pues todos los demás grupos tienen también la oportunidad de poder hacerlo, ¿verdad? Así es que ya saben ustedes que por el momento el contacto, ese acercamiento físico, pues es mejor evitar un poco, ¿verdad? Muy bien. Los cumpleañeros. Tenemos entonces aquí, como dice el pastor Hernán, la recatumba de cumpleañeros que están celebrando en esta etapa de vida su natalicio, y ahí tenemos que el día de ayer estuvo cumpliendo Alejandro Melcar, muchas felicidades. Hoy cumple Sofía Cortés Urbina, para ella muchísimas felicidades. Gigi cumple el 12, Néstor Sanabria el 14. Zuli Marroquín, nuestra querida compañera de trabajo, ¿verdad? Cumple el día 18. Rolando Celaya Jr. el 23, Nicole Melgar el 27 y Tadán Cristian Celaya el 31 de este mes. Bien, ahí los cumpleaños, entonces, para ellos muchísimas felicidades. Que Dios me los bendiga muchísimo, que a pesar de que las cosas se ponen difíciles para poder hacer la celebración como hubiéramos querido, pero celebremos y agradezcámosle a Dios que nos dé la oportunidad de poder cumplir un año más de vida, ¿verdad? Hay quienes lamentablemente pues ya no pudieron llegar a esta etapa, sin embargo nosotros creemos que la voluntad de Dios pues es soberana y que Él sabe qué es lo mejor, ¿verdad? Así es que para todos estos cumpleañeros, a quien podemos realmente mandarles desde aquí un abrazo fuertísimo, para ustedes muchas felicidades. Ok, vamos a tomar entonces nuestro tiempo de oración. Sabemos que hay bastantes peticiones y poco a poco han ido creciendo más. Sepan ustedes que durante la semana hay un grupo que está orando por sus peticiones. Entonces, vamos a dejar entre nuestras cargas, ¿verdad? Vamos a dejar de afanarnos para que la paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones. Pues vamos a entregar estos afanes, nuestras peticiones, nuestras preocupaciones ante el trono de Dios. Padre, te damos las gracias en esta mañana, porque podemos venir tranquilamente, Señor, confiadamente, sabiendo que tú nos escuchas, Padre. Tú nos escuchas, Señor, independientemente, Padre, de lo que nosotros hayamos hecho, Padre, sabemos que Cristo ha sido la propiciación para nuestros pecados, Señor. Ha sido esa bendición para que nosotros podamos llegar sin ningún otro atajo, Padre Santo, sin ninguna dificultad ante tu presencia y poder descansar en que tú oyes nuestras peticiones, Señor. Y sabemos que tú sabrás qué es lo mejor con respecto a estas peticiones, Señor. Padre, siempre te pedimos por esta transmisión.
no solo que se haga bien, sino que pueda llegar también al corazón de todas las personas, Padre bendito. Señor, siempre estamos pidiendo por un local, pues para cuando ya tengamos la oportunidad de poder reunirnos, señores, físicamente, pues tener un local adecuado para que se den esas reuniones, por lo que te pedimos por ese local. También, Padre, por la protección y provisión para las familias, para los pastores, ¿verdad? Y en este caso, Pastor Hernán, Pastor Jorge, y también para sus familias. Pedimos, Señor, por protección y provisión para la hermana Silvia Zelaya y para su familia. Elizabeth Angulo agradece por su familia, porque su familia está bien, y sigue pidiendo a Dios que mantenga con bien a toda su familia. Caro Handal te agradece por su salud y por su trabajo, y pide por Irmita de Palencia que Dios le dé fortaleza para seguir con su proceso, que la proteja del virus en su estado tan vulnerable y además por fortaleza para su familia. Miguel y Tania, Padre, te piden, Señor, y te pedimos como congregación que tú les permitas poder reunirse pronto como familia en Canadá, y ellos están muy agradecidos contigo, Señor, porque Miguel Santiago está bien. Y te da las gracias por la protección y por la provisión que le da a su familia, y pide también por la protección tuya para el abuelo Carlos. Dalia López te pide protección para ella y para su familia, y pide que tú continúes protegiéndoles. Además, por la venta de la casa de su papá, que su papá les dejó, que Dios les libre de hacer una mala negociación. Y Irmita de Angulo pide por provisión y salud para su familia y por su embarazo, que no haya complicaciones y llegue a término todo a su tiempo. Pastor Jorgito pide también por su mamá. Sara Partiz te da las gracias por permitirle cumplir 2 años este día su nietecita Sofía Goretti Cortés Urbina, hija de Zoe. Que Dios, o sea, que tú, Señor, las sigas cuidando y crezca en estatura, en salud, y que un día pueda conocer a Jesús en su vida. Cintia Urbina tiene una acción de gracias, ya que su oración fue contestada y ya tiene trabajo fijo. Amén. Comienza el día de mañana, lunes. Amílcar, Padre, te pide siempre por fortaleza y paz para sus hijos, por el fallecimiento de su mamá, que los proteja, los bendiga y los ayudes. Por salud para su familia y provisión para cubrir las necesidades y compromisos económicos. También tiene agradecimiento por tu bondad y misericordia, porque hasta este día tú los has tenido en el hueco de tu mano. Por el inicio también te pide del nuevo ciclo como docente y por un trabajo permanente. Para la hermana Cori Pastore pide porque tú guíes a los médicos en una operación que harán el 14 de agosto. Así que tú tengas cuidado, Señor, y que tú dirijas la mano de los médicos que la van a operar. Marielitos está pidiendo porque su bebé nazca sano, por protección para su familia que está en Estados Unidos, porque tú les proveas de trabajo, por protección de sus niñas, para que tú las mantengas con buena salud, por protección y seguridad para William en su trabajo. Gladys Vázquez te agradece que ha estado con muy pocos síntomas y pide porque se mantenga así, y pide por protección para su familia de todo contagio y le dé fuerzas para salir adelante. Esa petición la extendemos para todos aquellos que han tenido síntomas claros de esta enfermedad, Padre bendito. Pedimos por protección y provisión de Sofía Baires y su hija Andrea. Pedimos también por la protección y provisión de Cris de Melcar y su familia. Pedimos por Néstor Sanabria, Padre bendito, y su familia, y por el embarazo de Carmen Elena y César Pineda. Cristian Zelaya pide por nuevos proyectos en su trabajo, porque tú le des sabiduría, inteligencia y revelación de su palabra para su vida, y por el inicio de las clases de Gerardito que comienzan el día 12. Muchos colegios van a comenzar ya en esa semana que viene, Padre, y pues ante esta nueva modalidad te pedimos que tú puedas darle sabiduría y tranquilidad a los padres, a los maestros y también a los niños, Señor, que tú puedas agudizar sus sentidos para que esta forma de recibir clases sea buena para ellos, ya que no hay por el momento de otra, Padre Santo. Pedimos por la protección y salud también para Griselda Asensio. Ingrid Marroquín pide por la vida de su hijo Rodrigo Mena. También por la protección del virus de la hermana Paquita, Evita, Teisita y la hermana Dinora. Y especialmente por fortaleza y consuelo para Evita, ya que ha perdido a 2 seres queridos el mismo día. Pedimos por la protección y provisión para Luis y Jamie Cabrera y su familia, Señor. Ashley Ulloa pide por sus estudios y por su papá Uber Ulloa. Rolando Zelaya te está pidiendo también por la protección de su familia en esta pandemia y revelación de su palabra. Beatriz de Zelaya también te agradece porque sanaste a un compañero de trabajo que estuvo hospitalizado por COVID y se está recuperando. Gracias, Padre. Buenas noticias, Señor. Es rico poder escuchar esas buenas noticias de personas que han logrado superar con tu ayuda, Señor, esta enfermedad. Zuli
que también está cumpliendo años en este mes, te pide por la salud de Lupita de Borja, por la recuperación de COVID de un sobrino de Lupita, de Leo su hermano y Toño su otro hermano. Su familia ha sido bien golpeada por la pandemia. Padre, para que tú guardes, protejas, proveas, Señor, sanes de toda enfermedad, Padre, y principalmente de esta que ha llegado a nivel mundial, Padre Santo. Te pedimos entonces también por la protección y provisión para Yolanda y Raquel Tablas. Padre, gracias. Aquí están las peticiones, Señor, y te las presentamos confiando en que tú tienes la mejor respuesta en el mejor momento, Señor, para ellas. Padre, que tú sabes qué es lo que nosotros necesitamos, Señor, y de que te lo pidamos. Pero por esa razón, Padre bendito, venimos ante ti confiadamente. También, Padre, te pedimos por nuestro país, te pedimos por todos los negocios, Señor, te pedimos por el gobierno también, que tú lo puedas guiar, Padre Santo, que podamos entender nosotros que tú puedes moverte a través de ellos, Señor, para hacer las cosas como se deben de hacer en este país. Así que te pedimos por sabiduría, Señor, para ellos, por protección para ellos, para nuestro presidente también, Señor. Y Padre, pues quedamos ante tu presencia para poder escuchar también tu palabra, Padre. Te damos las gracias en esta mañana, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, ahí están las peticiones. Ustedes ya saben que ustedes pueden estar compartiendo sus peticiones con nosotros, ¿verdad? Hay personas que durante toda la semana están orando por ellas y pues siempre tenemos la oportunidad de darlas a conocer para que también otras personas que están escuchando la transmisión nos puedan ayudar a orar por ellas. Muy bien, ya el pastor Jorgito está listo con la predicación para este domingo, así es que muchísimas gracias por la atención dada a todo este tiempo que hemos tenido de anuncio, bienvenida con la adoración y alabanza, y entonces preparamos nuestros corazones para la exposición de la palabra. Pastor Jorge, vamos contigo. Muy buenos días, amados hermanos de Iglesia Cristiana de Adoración. Qué lindo volvemos a conectarnos en este día donde nos congregamos como iglesia para adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Qué bueno estar nuevamente con ustedes para poder estudiar la palabra de Dios y que la palabra de Dios siga fortaleciendo nuestra fe. Así que un saludo a todos y también siempre a todos los niños de Iglesia Infantil. Siempre los recordamos en oración durante toda la semana. Así que es una bendición estar con ustedes en esta linda mañana. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio de Lucas, que nos está llevando un poco de tiempo y más. Ahorita vamos casi por la mitad, pero ahí el escritor Lucas nos va llevando, como dice, pasito a pasito nos va llevando en este estudio muy interesante para que nuestra fe verdaderamente esté solidificada sobre la roca que es Cristo Jesús. Así que el Señor Jesús, llegó el momento que Él había determinado hacer una revelación muy importante. Y vio que era el momento, el tiempo y la hora para especificar muy bien lo que Él había venido a hacer. Había estado por mucho tiempo sanando, haciendo milagros, más de un año, casi ya acercándose a los 2 años de ministerio. Así que había sido un tiempo suficiente para que lo conocieran, para que ellos investigaran, evaluaran. Así que el Señor Jesús llega a ese momento claro. Y hubo 3 aspectos que determinaron que ese momento de revelar y de quitar cualquier especulación había llegado. Y lo determinó porque envió a sus 12 discípulos a predicar el evangelio. Eso fue un punto muy importante. Ya sus discípulos ya habían sido entrenados por un bonito tiempo y estaban listos. Y los mandó a predicar. Luego, ya la gente se hacía esa interrogante. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Aunque las respuestas eran equivocadas, la interrogante estaba ahí. Y luego
ese milagro fabuloso de alimentar a las multitudes. Un milagro sorprendente, que la multitud se quedó tan satisfecha y plena, dijo, esto solo Dios puede hacer. Así que Jesús le hace esta pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego les dice, ¿y ustedes, vosotros, quién soy yo? ¿Quién soy yo? Así que llegó ese momento y Pedro como vocero siempre, ¿verdad? De los 12 discípulos contestó, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, el designado por nuestro Dios. Eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Así que después de toda esta revelación, el Señor Jesús marca dos trayectorias muy importantes. La trayectoria de Él, de Jesús, y también determina la trayectoria de los discípulos. Y es las dos porciones que estaremos tratando. Define muy bien su trayectoria. De aquí en adelante, ¿qué estará haciendo el Señor Jesús? Y la segunda trayectoria de qué espera el Señor de sus discípulos. No hay vuelta atrás. Desde este punto va hacia adelante y Jesús marca muy bien el destino que le espera. Así que gracias a Dios hemos llegado a ello. Y Jesús, después de esa respuesta que le dio Pedro, le dice, Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esto es bien importante, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos indica que nosotros debemos de estar en Escritura, que escudriñemos la Escritura, que oigamos la palabra de Dios. Y esa palabra llega a nuestra mente y tenemos ese conocimiento. Pero Dios hace algo maravilloso para que ese conocimiento llegue hasta nuestro corazón y se forme esa convicción para pasar todo ese conocimiento a nuestro corazón y se haga esa convicción. Ese es el milagro de Dios que nos revela su palabra. Nosotros tenemos hasta un límite, haciendo, como decimos, lo posible, entendiendo, escudriñando la palabra, escuchándola. Pero lo imposible para tener todo ese discernimiento lo hace Dios. Y le dice, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que vemos que esa revelación, esa profundidad de la palabra, viene porque Dios también nos revela su palabra y llega hasta nuestro corazón. Luego finalizaba el versículo 21 con, le dijo, bueno, pero esto no quiero que se lo digan a nadie, callen, guarden silencio, ustedes lo saben y me han dado la respuesta correcta. Nos ha dado la respuesta correcta, pero le dice, silencio. No quiero que lo hablen. ¿Por qué el Señor Jesús les dice esto? Porque Él no quería ser colocado como rey por un populismo, porque la gente decía, llevémoslo a Él. Yo creo que Él es. Y llegar al trono por la popularidad o porque la gente estaba de acuerdo en que Jesús lo era. Él no iba a llegar a ser rey por ese populismo, porque la gente se había emocionado. Entonces coloquémoslo como rey. ¿Se acuerdan que también en unos capítulos anteriores, cuando Satanás lo tentó,
Y le dijo, mira, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Satanás le hace la misma oferta de ponerlo como rey de todos estos reinos si lo adoraba. Y Jesús le dijo, solo a tu Dios adorará. Yo no voy a ser rey de este mundo porque tú me estás ofreciendo los reinos y porque te adoro. Así como negó la forma que Satanás le estaba proponiendo, así Dios estaba rechazando también lo que la gente, lo que la multitud quería ponerlo a hacer. Él sabía que la única manera para llegar a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores era a través de la obra que él tenía que hacer en la cruz. Y eso lo tenía muy entendido. Y por eso él les dijo, no lo digan, porque si ustedes comienzan a proclamarlo, la gente se equivoca. Y por un populismo, porque ya me hice famoso, porque ya hice muchos milagros, porque alimenté a muchos, me van a querer llevar. Pero no, esa no es la forma en que mi Padre ha determinado para que yo sea el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y entonces viene, vamos a ir entonces a Lucas capítulo 9, versículo 22. Él le declara la forma en que el Padre ha designado para que Él llegue a ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Lucas capítulo 9, versículo 22. Es el único texto que vamos a ver hoy en esta mañana. Y iremos estudiando las frases. Así que yo les pido a cada uno de ustedes que tengan ahí su Biblia, ¿verdad? Porque yo estaré haciendo referencia a este texto y ustedes lo podrán estar viendo. Así que busquen su Biblia o ahí con su teléfono celular tengan este texto ahí con ustedes, porque será el único que vamos a estudiar. Pero estudiaremos esta declaración que hace el Señor Jesucristo. Y les dice a los discípulos que esta será la forma en la que Él llegará a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y miren lo que dice. Entonces Jesús, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Así que esta es la declaración que Jesús les hace a los discípulos, de cómo será la ruta que Él va a tomar de aquí en adelante y lo que va a hacer. Y esto no lo había declarado en los capítulos anteriores, pero hoy sí hace la definición. Y Él les dice a los discípulos, después de que Él habían dicho, tú eres el Hijo de Dios. Bueno, eso que ustedes han dicho, esto será lo que va a pasar. Y hace el Señor esta declaración de cuál será su camino para llegar a ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y tener el dominio de todo este mundo que nosotros, el ser humano, está y se lo dio a Satanás. Y esta será la forma en que él va a conquistar su reinado. Así que él comienza primeramente con un imperativo. Imperativo. Es necesario, les dice, es necesario, es inevitable. No lo puedo obviar, no hay otra forma, no hay otra manera. Es necesario que esto acontezca. Y ese es el imperativo que el Señor Jesús le dice, es necesario. Y hay dos razones por la cual creo que el Señor Jesús le dijo que era necesario.
es necesario? En primer lugar, por lo cual es necesario, es porque, hermanos, este mundo no puede seguir así como está. Este mundo no puede seguir así como está, con tanta violencia, criminalidad, degradación del ser humano en todos los niveles y en todos los ámbitos. Cada vez que el hombre avanza, en lugar de mejorar, va empeorando. Y por eso hoy en día seguimos viendo atrocidades en la conducta del ser humano. Y no mejora. El hombre dice, espera, no, con un poquito de tiempo yo creo que vamos a mejorar. Yo creo que si nos educamos un poquito mejor, vamos a cambiar. Si tenemos mejores medios, mejores sistemas pedagógicos y todo, el hombre va a mejorar. Pero no ha sido así. Y por eso es necesario, porque el ser humano, en lugar de ir avanzando, va retrocediendo. Y vemos las injusticias, las avaricias, la violencia. Vemos en los medios de comunicación las atrocidades que surgen a nuestro alrededor. Cada vez la situación se está poniendo más caótica. Y ya el hombre, el ser humano ya no sabe qué hacer. Edita leyes, edita sentencias. Bueno, ha hecho miles de cosas y no ha podido detener esa degeneración del ser humano por la cual nosotros hacemos todas esas cosas, porque tenemos esa naturaleza pecaminosa que nos lleva a hacer lo malo. Y miren ahí el profeta Isaías, y hoy vamos a tener algunas referencias de este profeta Isaías. 700 años antes ya Isaías profetizaba o hablaba de la condición del ser humano, con aquellos que Dios les había dado la palabra y había estado teniendo mucha relación. Así que vamos a ir a Isaías, capítulo 1, versículo 4 y 6. Isaías, capítulo 1, versículo 4 al 6. Ya Isaías, 700 años antes de la venida del Señor, ya les estaba declarando esto al pueblo de Israel, con los cuales el Señor tenía años de venir trabajando, dándoles la palabra de Dios, ministrándoles, poniendo todo un sistema para ayudarles a que ellos salieran y tuvieran un cambio de vida. Pero ¿qué le dice Isaías a ellos? Muy bien, Isaías capítulo 1, versículo 4 al 5. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, o sea, enfermos mentales. Ya dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Verso 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esto es lo que ya Isaías le estaba diciendo a los habitantes de Israel, que toda cabeza estaba enferma y que por más que habían hecho, esa enfermedad continuaba. No había habido medicina, ni estaban sanados con sus intentos y todo lo que ellos podían hacer. Y esa era la condición del ser humano hace 700 años antes de que viniera el Señor Jesucristo.
Y en los tiempos que vino el Señor Jesucristo, la situación todavía se había puesto más crítica. Y por eso Jesús les estaba diciendo, es necesario, ya es necesario que el Hijo del Hombre haga esta obra, porque la situación cada vez va a estar peor y se va a ir poniendo cada vez peor. La maldad de nosotros, del ser humano, por esa naturaleza pecaminosa, tiende más a hacer el mal que el bien. Todos conocemos el bien y el mal, pero tenemos esa concupiscencia que nos lleva más a hacer las cosas malas, que dañan, lastiman, que causan mucho dolor. Y nosotros mismos, por esta situación que vemos, nos sentimos ya fatigados de ver que no hay qué más hacer. Nos sentimos frustrados, nos sentimos decepcionados que este mundo no mejora, no mejora. Ni nosotros a veces tampoco seguimos peor. Por lo tanto, este mundo pide a gritos, sálvenme. Dice que el mundo hace con gemidos indecibles, ya, rescátenme de esta situación. Pero también, hermanos, es necesario, porque mucha gente dice, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no hace algo? Y esa es la interrogante. ¿Por qué Dios no hace algo? Yo creo que a veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, que no somos valiosos, que no somos importantes, que nos ha dejado abandonados y tirados a nuestro destino. Y escuchamos muchas veces, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué no hace algo Dios con toda esta situación? Y por eso Jesús les dijo, es necesario para que ustedes se den cuenta que Dios sí está interesado en ustedes, que el ser humano es importante, que Él está actuando y trabajando de muchas formas, de muchas maneras. Dios, desde la caída de Adán, ha estado trabajando y mi Padre, dice el Señor Jesús, trabaja hasta ahora. Así que Dios está haciendo mucho y ha hecho mucho, pero lo mejor que podía hacer era dar a su Hijo, al Señor Jesucristo, para que Él fuera y se presentara como esa ofrenda agradable al Padre. ¿Por qué Dios no hace algo? Bueno, dice Jesús, es necesario para que se den cuenta que Dios no se ha olvidado de ustedes, que son importantes y que Él tiene la forma y la manera de poder salvar y redimir este mundo. Y lo hizo. Y miren ahí, volvemos a Isaías, capítulo 49. Isaías, capítulo 49, versículo 14 y 15. Y lo ilustra el profeta Isaías de esta manera. Dice ahí ellos también, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Es la misma frase. ¿Por qué Dios no hace algo? Se ha olvidado de nosotros. Y miren cómo lo ilustra. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y sabemos de lo que él está hablando. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Dice, imposible. Eso es muy remoto que una mujer olvide lo que fue engendrado en su vientre. Hay un nexo tan fuerte del niño con su mamá. Solo esa gestación de 9 meses le crea un vínculo tan fuerte y tan marcado en la mujer que dice el Señor Jesús, miren, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Imposible, no creo. Y si llegase a suceder, yo no me olvidaré
de vosotros. Y por eso era necesario, para que nos diéramos cuenta que Dios no se ha olvidado de nosotros, nunca se olvida de nosotros, siempre sus ojos están atentos a este mundo. Dios está obrando, está actuando y nos ha dicho a través de la Escritura todo lo que Él estará haciendo. Pero lo mejor, lo más necesario que Él iba a hacer era morir por nosotros. Esto a veces el mundo no lo entiende. Dice que para el mundo esta es locura. Que Jesús fuera a la cruz, esto es locura. ¿Cómo va a salvar este mundo y redimir este mundo a través de la muerte del Señor Jesucristo? Pero Dios sí sabía que era la única manera. Por eso el Señor Jesús comenzó con un imperativo. Es necesario. Es necesario. Pero después, hermanos, también en ese versículo vemos la definición. Dice, es necesario que el Hijo de Dios, así que ahí lo define. Eso quiere decir que excluye religión, cualquier religión la excluye, porque determina muy bien que es el Hijo de Dios, y lo deja muy claro. Es necesario que el Hijo de Dios, y no hay coma. Bueno, el Hijo de Dios más la religión que ustedes quieran, la que les guste, la que se invente, hubiera estado poniendo coma. Que el Hijo de Dios más las religiones, coma, obras, coma, rituales de toda índole, coma, seres angelicales o humanos, coma, o sacrificios de animales o cualquier cosa que se inventen, etcétera, está bien. Como dicen, todos los caminos llevan a Roma. No, hermanos, lo siento. Pero Dios no lo dijo así. No va poniendo coma, y esto, y nos hace la lista de las 1000 maneras en que nosotros podemos ser salvos. No, lo deja Él muy claro. Que el Hijo de Dios. Así que en esa frase, Dios excluye todas las demás cosas y solo se incluye a sí mismo. Que el Hijo de Dios, hará esa obra maravillosa. Y lo está aclarando. Y Él lo hace para que no haya confusión. Y eso lo hace a través de toda la Biblia. Una y otra vez vuelve a decirnos lo mismo. El Hijo de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Así que, hermanos, ahí vamos a ir entonces para que veamos lo que Pedro atestigua acerca de este hecho. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 17 y 18. Miren lo que dice Pedro y lo que oyó Pedro acerca del Hijo de Dios. Y cuenta su experiencia y lo vuelve a ratificar. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. El Padre también confirmando
este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Solo Él me complace, solo Él va a satisfacer ese pago que necesita para redimir al hombre. Pero luego Pedro también, ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, vuelve a hacer otro comentario muy interesante. Miren, ¿y qué dice Pedro? Acercándonos a Él. Miren qué lindo dice Pedro. Él sabe que ya no hay otras opciones, no hay religión, ni fariseísmo, ni la ley de Moisés, ni un montón de cosas, dice. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Miren qué frase la que está diciendo Pedro, ese hombre grandotote, más para Dios escogida y preciosa. La vida del Señor Jesucristo era preciosa, de gran valor en ese sentido, era precioso. Por lo tanto, Pedro dijo, solo es el Hijo de Dios. Y esta es lo que el Señor Jesús está diciendo. Pero vamos a volver entonces hoy a Lucas capítulo 9, versículo 22. Para recordar el texto que estamos estudiando. Lucas capítulo 9, versículo 22. Y leemos. Y diciendo que es necesario, ya vimos por qué es necesario, que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y aquí llegamos a la parte lamentable. Sí, la parte lamentable, donde el Señor Jesús les dice que su pueblo mismo, ¿qué iba a hacer el pueblo? Dice que iba a ser desechado y que Él iba a padezca mucho. Así que dice, muy bien, el Hijo de Dios, es necesario que el Hijo de Dios, que padezca mucho y sea desechado. Y miren, ahí se pone lista. Así que la respuesta que voy a tener de este pueblo, de toda esta multitud a la cual yo he alimentado, he sanado, he hecho milagro tras milagro, le he enseñado la palabra de Dios, ¿cuál será la respuesta de todo este pueblo? Y les dice a los discípulos, van a desecharme, me van a desechar y además voy a padecer mucho por ellos. Y hace la lista. Dice los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Esto es bien interesante porque Jesús pone la lista por quiénes va a ser desechado. No va a ser desechado por personas, ¿verdad?, del pueblo, de la multitud, no. O por gente joven, o por gente inexperta, sin mucho conocimiento. Y él pone en primer lugar, dice, los ancianos, gente ya madura, con un criterio muy definido, con mucha vivencia, que han asistido a las sinagogas, han escuchado la palabra, y son estos ancianos que conocen mucho de la vida, que conocen mucho de la escritura por estar sábado a sábado entendiendo, que han tenido por experiencia, ¿verdad?, un caminar por lo cual podrían haber tenido otro criterio, pero dice que los ancianos, o sea, que a personas gobernantes de mucha madurez, lo iban a desechar. Eso es increíble. ¿Cómo es posible? Porque está bien, ¿verdad? Personas, como dicen, locuras de jóvenes o personas inmaduras que no saben lo que hacen. No. Personas maduras que habían tenido experiencia y por eso nombra que serán los ancianos. Luego dice que serán los principales sacerdotes, aquellos que Dios había elegido a la tribu de Leví
para que fuera el sacerdocio, para que guiara al pueblo. A estos que yo escogí, que yo designé, serán los que me van a traicionar. Qué increíble esto, que aquellas personas que el Señor había escogido y llamado para que le sirvieran a Él, por ellos sería el Señor traicionado. Y luego dice, por los escribas, aquellas personas que lo único que pasaban haciendo los escribas era estudiando la palabra de Dios, escribiendo la palabra de Dios. Ellos que escribían letra por letra y contaban muy bien cuántas palabras para tener la escritura exacta. Y es interesante saber cómo hacían ellas las diferentes copias de las escrituras, letra por letra. No podía haber ni un error, así que eran especialistas en escribir y en estudiar la palabra de Dios. Así que, hermanos, esta era la gente que lo iba a rechazar. Y eso iba a dolerle al Señor Jesús. Yo creo que a veces lo que más nos duele es que las personas más cercanas, que las personas que usted ha trabajado más, lo rechacen. Por las que ustedes, personas más, se esforzaron, estuvo trabajando, le dediqué tanto tiempo y todo, y de repente un rechazo. Y eso lo sufren muchas veces los padres también. Cuando sus hijos, sus niños, ¿verdad? Su mamá, tanto que se ha entregado por ellos, le ha sufrido, hizo tanto su papá, ¿verdad? Y de repente un hijo, no sé, mi papá, mi mamá, eso duele. Porque es aquellas personas con las cuales usted ha estado trabajando y esforzado. Aquella mamá que se ha desvelado, que se ha sacrificado, y de repente usted ve actitudes de rebeldía en sus hijos. Y esto afecta nuestro corazón. Pues eso es lo que estaba diciéndoles el Señor Jesús. ¿Saben qué? Voy a ser desechado y maltratado por toda esta gente. Y me harán los peores atropellos físicos. Veré acciones, actitudes, palabras, injusticia, juicio civil delante de los romanos, cometiendo todos los ilícitos y lo religioso y lo civil que lo tenían ellos. Cuando usted ve y estudia, y los abogados saben de esto, cuántas cosas incorrectas hicieron en el proceso legal de nuestro Señor Jesucristo. Y una y otra vez pusieron testigos falsos, no escucharon a los testigos, no buscaron a las personas. Bueno, hicieron muchas barbaridades. A veces la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, algo así, vemos más o menos cómo había el atropello físico que hicieron al Señor Jesús. Y a veces esta película es tan fuerte que yo en algunas ocasiones cuando la veo cierro mis ojos de ver cómo estaban maltratando, haciendo sufrir, cómo lo golpeaban en su rostro. Y miren, el profeta Isaías, ahí en el capítulo 53, versículo 3 al 9, nos explica todos los sufrimientos que el Señor Jesús iba a tener delante de todas estas personas. Un hombre justo. Y ya Isaías nos decía cómo iba a ser la brutalidad del ser humano que iba a tener sobre un inocente. Y dice Isaías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ya Isaías nos hablaba de cómo iba a ser la situación del Señor Jesucristo, que iba a sufrir los peores atropellos. Dice que fue molido, su cuerpo fue molido, se descargaron sobre él todo su odio, todo su enojo de mí, y dice que lo maldecía. Y él dice que no abrió su boca y fue como cordero llevado al matadero. Eso fue lo más lamentable, ver cómo el ser humano se ensañaba con una persona inocente, porque no hay persona más inocente que nuestro Señor Jesucristo, pero nuestra maldad es tan grande que a un inocente somos capaces de hacerle lo peor. Pero hermanos, eso era lamentable y lo que hacía sufrir el corazón del Señor Jesús, ver que su mismo pueblo y la misma persona y por el mundo por el cual había venido a morir, lo trataba de esta forma. Por lo tanto, ¿cuál sería el costo? El costo sería morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en la Escritura encontramos muchas profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos muchos tipos también de nuestro Señor Jesucristo, como José, Moisés, David, tipos y profecías. Pero también encontramos en la Escritura figuras que ilustran lo que sería. Y ahí lo vemos en el sacrificio del cordero. Cada año un padre de familia tomaba un cordero de un año sin mancha, un corderito, y lo tomaban y descendía, tomaba el padre el corderito y se iba con todos los hijos, ¿verdad? Al sacrificio y lo llevaba cargando. Y esto era también para que él pudiera enseñarle también a sus hijos. Y probablemente su hijo le preguntaba, papá, ¿y por qué llevamos ese cordero? Ese corderito tan lindo, sin mancha, tan inocente, ¿por qué lo vamos a sacrificar? ¿Por qué ese corderito tiene que morir? Si no ha hecho nada. Si yo he sido el que me he sido rebelde, yo soy el que me he portado mal, ¿por qué este corderito tiene que ser sacrificado? Y entonces ahí el padre le enseñaba que era necesario que Dios enviara a su hijo, ese cordero, alguien inocente, puro, sin mancha, fuera sacrificado y muriera por nosotros. Y era un tiempo de mucha enseñanza. Y esto ilustraba lo que significaba. Dios no quería ni aceptaba el sacrificio de corderos y machos cabríos, como nos lo dice el libro de Hebreos. Eso era solamente una figura, una ilustración para que nosotros, el ser humano, llegara a entender, entonces quiere decir que una persona, alguien inocente, alguien que no ha hecho nada, tiene que morir y ser sacrificado por mí, que he hecho esto y esto y esto. Sí, eso es. Y por eso Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero él iba a morir. ¿Y iba a morir por nuestras manos? ¿Iba a morir por el hombre? No.
Vean ahí en Juan, capítulo 10, versículo 11. Y esto nos aclara muy bien. Ningún ser humano podía quitarle la vida al ser humano, al Señor Jesucristo. Podíamos golpearlo, podíamos lastimarlo, podíamos insultarlo, hacer muchas cosas, pero la vida no se la podíamos quitar. Y por eso Juan nos declara muy bien cómo es esto. Y miren qué lindo, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y versículo 17 y 18, vean lo que dice, y nos lo aclara muy bien. Juan 10, 11, versículo 11, y hoy del 17 al 18. Miren lo que dice. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Así que, hermanos, no fue la cruz que llevó a muerte al Señor Jesucristo, ni los clavos, ni las heridas, ni nada de eso provocó la muerte del Señor Jesús. Por eso cuando el soldado llega a ver, se asombraron que Jesús ya había muerto y solamente le hicieron con la lanza y a los otros dos les quebraron sus piernas y vieron que Jesús había muerto. Porque Él estaba poniendo su vida. Yo la pongo, nadie me la quita. Yo estoy poniendo mi vida. Solo Él tenía poder sobre sí mismo. Y dice, solo yo puedo ponerla y puedo quitarla. Y por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida por las ovejas. Y en ese momento, el Señor Jesucristo dijo, la deuda está pagada. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero interesante es ver que siempre cuando Jesús hablaba de su muerte, hablaba también de su resurrección. Y es necesario que yo resucite al tercer día. No solo iba a morir, sino que también iba a resucitar. Y nos iba a dar la victoria de que Jesús había muerto. Y miren, Lucas, en el libro de los Hechos, no vamos a leerlo, pero Lucas nos presenta, y los evangelios también, cómo fueron algunos momentos que el Señor Jesús pasó con esa victoria, declarando que había vencido la muerte. ¿Se acuerdan cuando llegó Tomás? No creía y le dijo, Tomás, mete tu dedo aquí en mi mano y en mi costado para que veas que yo soy. Y así lo hizo muchas veces, comió con ellos. Y dice Lucas que estuvo con ellos 40 días. 40 días estuvo el Jesús resucitado ministrándole a sus discípulos. Más de 500 testigos vieron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ese hecho fue tan significativo para los 12 apóstoles que todos estuvieron dispuestos a morir por el Señor, porque sabían que su Jesús había resucitado, su maestro había vuelto a la vida y tuvieron toda la evidencia. Sí, está vivo, estoy vivo. Comía, caminaba, platicaba con ellos y ahí pasó 40 días dando testimonio que Jesús había resucitado. Y por eso esos hombres estuvieron dispuestos a morir. Y toda persona muere por una verdad. Nadie muere por una mentira. Es bien difícil morir por las mentiras, dice. Pero toda persona puede morir por la verdad. Y esto también nos lleva a nuestro último texto. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12 al 20. Cuando Pablo, ya en la iglesia de Corintios, no creían que Jesús había resucitado. Y por eso Pablo toma el tiempo para escribirles a los
Corintios lo trascendental que era que Jesús resucitara, que no quedara muerto. Y se lo dice muy bien. Dice versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Ahí está, Pablo lo declara, que si este evento de la resurrección no sucedió, nosotros damos lástima. Y vana es nuestra fe. Y si no resucitó, nosotros seguimos con nuestro pecado. No ha habido salvación todavía. Y la obra, si Cristo no hubiera resucitado, entonces diría, no pagó el precio, seguimos con nuestros pecados y no hay esperanza para nosotros. Y por eso Pablo lo enfatiza de que Jesús ha resucitado. Y Jesús lo dice. Y por eso en este versículo 22 vemos cómo Dios hace el imperativo es necesario. Define que ha sido el Hijo de Dios. Lo lamentable, como su pueblo y su gente y el ser humano lo iba a desechar, pero que iba a morir y que iba a resucitar. Y eso sería toda la muestra, la resurrección, de que nuestros pecados han sido pagados. Y hoy podemos tener la oportunidad de tener la vida eterna y la salvación. Si usted no conoce a Cristo como su Señor y Salvador personal, la Biblia nos lo dice una y otra vez, que solo en Jesús hay salvación. Y que si usted cree en Él y le recibe, será salvo. Tendrá el perdón de pecados y la vida eterna. Todos somos pecadores, todos hemos pecado. No hay justo ni siquiera uno. Así que tenga ese momento especial de recibir a Jesús como su Señor y Salvador personal. Yo lo invito a que crea en nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús ha dejado muy claro cuál será y marcó la ruta que va a seguir de aquí en adelante. Y les hizo esa declaración a los discípulos, lo que le esperaba el Señor Jesús y lo que significaría la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Está claro como el agua. Reciba a Jesús como su Señor y Salvador personal. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, porque la evidencia, la Escritura, los hechos nos hablan, Padre. Y una y otra vez nos repites lo mismo, Padre. Pero nuestra dureza de corazón, nuestra incredulidad, Padre, no quiere aceptar de que la única forma de ser salvos es a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo y tener una vida nueva es en Jesucristo. Gracias, Padre, por todos aquellos que ya tuvimos ese encuentro personal con el Señor Jesucristo.
que tú nos diste esa revelación tan maravillosa para que ese conocimiento llegara de nuestra mente a nuestro corazón. Y hiciste esa obra maravillosa, Señor, de perdonar todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y hoy nos estás dando una nueva vida, una nueva forma de vivir. Y nos das a tu Espíritu Santo para que nos ayude a vivir esta vida espiritual. Y saber que el día que muramos, Señor, iremos a tu presencia. Porque tú nos has dado la vida eterna. Así que gracias, Padre, porque todas las cosas las has aclarado muy bien, para que no tengamos duda ni incertidumbre de esa obra gloriosa que tú hiciste en la cruz del Calvario. Así que te damos las gracias, Padre, y ayúdanos a que cada día podamos amarte más y más y mostrarte, Señor, toda nuestra gratitud por esa obra maravillosa que tú hiciste en Cristo Jesús. Y gracias, Padre, por tu iglesia cristiana de oración. Gracias, Señor, porque tú has oído muchas de las peticiones que tus hijos han hecho en este día, Señor. Y gracias porque tú las has tomado a bien y las recibes. Y sabemos que vas a responder conforme a tu gracia. Y gracias también por Gaby, que hoy recibía su título en la universidad. Gracias, hay acción de gracias porque tú la has guardado, le proveíste, le diste la inteligencia y la sabiduría para que ella coronara, Señor, sus carreras. Bendito seas, Padre. Y gracias porque tú estarás con nosotros todos los días, Padre. Y ayúdanos a ser obedientes, Padre, a tus principios. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por haber estado muy atentos a la enseñanza y aprendiendo cada día más. Y a mí me encanta estudiar y compartir la palabra de Dios y aprendo mucho también. Así que Dios me los bendiga y vamos a despedirnos con el cántico final. Bendiciones para todos. Gracias. Sobre la tierra tú reinarás, Señor. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano del día será. Toda nación y la creación, al anciano del día se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de días no pasará. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano del día será. Toda nación y la creación, al anciano del día se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de días no pasará.
anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días. Sobre Colombia, sobre Colombia tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días cantar.